Gracias por recibirnos No, y en el por Colón. favor. Un placer y bueno, la casa de todos. Contame qué pasaba en esta foto. Bueno, en esta foto tenía muy pocos años. Si no me equivoco, tenía 7, 8 años. Esto es en el estudio de mi madre, ahí en Munro. Y bueno, eran mis primeros pasos. Estoy haciendo un paso que se llama Assemblée, que supuestamente saltás con una pierna y juntás en la 5ª posición en el aire. Y bueno, este es un espacio donde yo me sentía libre, era un espacio donde jugaba con los disfraces y vestuario que tenía mi madre para las funciones de fin de curso que siempre los estudios privados hacen. ¿A qué jugabas? A disfrazarme, a hacer personajes. Teníamos un tocadisco. En esa época había tocadisco. y bueno, nada, ponía música y empezaba a improvisar y hacer y ponerme sombreros y trajes. Digamos, no sé, era un momento en el cual podía pasar todo el día y sin darme cuenta que ya era de noche. Tenía yo un disco de Pipo Pescador. ¿Te acuerdas que en ese momento salió uno de colores, como medio de acrílico, no sé, que era diferente, no sé si era acrílico, perdón, medio de plástico, no sé, diferente que lo de pasta. Y bueno, era también un disco que escuchaba bastante, así que nada, son recuerdos maravillosos. Mi abuelo le había hecho el estudio a mi madre cuando se recibió de maestra de la Escuela Nacional de Danzas, y en la casa detrás estaba el patio. Bueno, cortó el patio y le armó un estudio para que ella pudiera empezar a trabajar, empezar a enseñar. Así que nada, era de la casa en el estudio de danza los fines de semana, porque bueno, mi madre después trabajaba acá en el centro. Y era para mí un espacio en el cual me sentía muy, muy cómodo y relajado, y era como mi espacio, ¿no? Un espacio de libertad. Sí, no, y aparte un espacio... ¿Salías cuando querías? Bueno, ¿Entrabas y salías cuando querías? ¿No era sí, que no. tenías que estar en un horario? No, bueno, ya en esta foto ya era más profesional. Cuando era más chico, a los 4 o 5 años, sí, a veces entraba cuando ella daba clase. ¿Ves que están las barras acá? Ahí es donde nosotros nos ponemos a estudiar el comienzo de la danza, y ahí uno se colgaba, hacía tonterías, monerías. Y después salía, iba que estaba mi abuela, a estar con mi abuela, volvía. Esa era parte de mi juego en la casa, ¿no? Aparte, era un espacio que era también como mío, porque bueno, la casa no era muy grande, entonces vivíamos con mis abuelos, mi madre, mi hermano mayor, en esa época cuando era chico, y yo compartí la habitación con mi madre. Entonces no tenía mi espacio. Entonces este era mi espacio, y era un espacio en el cual me sentía muy cómodo, y era un lugar donde quería estar también, ¿no? Y hablaste de 4 años. ¿Cuándo conectaste con la danza? Porque caminaste y bailaste casi al mismo tiempo. Sí, lo que pasa que, bueno, que en casa el arte siempre estuvo muy presente, ¿no? Mi abuelo inculcó mucho el arte, por eso mi madre se recibió de maestra de pintura, de violín, de piano, de danzas clásicas, contemporáneas, tango. No había televisión en casa, entonces era otra forma de estar conectados, ¿no? Y nada, yo viendo a mi madre, viendo lo que pasaba en el estudio, era algo que me sentía cómodo. Entonces cuando tuve 7 años, ahí fue cuando le dije a mi madre que quería estudiar danza, ser bailarín, y ahí fue cuando me anotó en la Escuela Nacional de Danzas, que ahora ya no es más la Escuela Nacional, creo que es municipal, bueno, y acá por Esmeralda, y ahí empecé con expresión corporal, que es una forma de conocer tu cuerpo, de empezar a relacionarte con otra forma de interpretación, ¿no? Y a los 8 ya viniste al Colón. Ahí en esa Escuela Nacional de Danza, ¿no? sí, en la Escuela Nacional de Danza estaba Antonio Trujol, que era un primer bailarín de acá del Teatro Colón y también fue director. Él era como maestro también de allá de la escuela. Y
Y le dijo a mi madre, ¿por qué no me anotaba acá para entrar a la escuela del Teatro Colón, ¿no? A la Elisa? Y bueno, me anotaron, a fin de año no me pudieron traer y hay como otra revisión, no una revisión, perdón, otra audición, creo que fue en marzo, abril, al año siguiente, y ahí sí me trajeron. Mi madre tenía unas funciones en el Teatro San Martín de folclore y tampoco me pudiera traer, pero estaba mi abuela, así que fuimos a ver un poco el espectáculo y después en el momento, en el horario, me trajo corriendo, que tomamos un taxista y hizo lo imposible para llegar en tiempo y forma por Corrientes y bueno, llegamos, entré por, si no me equivoco, fue Viamonte, por la entrada de Viamonte, que es la que va a Cazuela, y ahí bueno, llegué, mi abuela me ordenó a cambiarme, ya estar preparado por si me llamaban, me habían dicho que me faltaba tiempo, la preceptora que me recibió, y mi abuela me dijo, andá igual a cambiarte. Yo fui a cambiarme, apenas me cambié, me llamaron. Y bueno, subí los 4 pisos y me fui a hacer la audición y bueno, de ahí ya empezó otra pequeña historia en mi vida, ¿no? ¿Eras el único varón? En ese curso era el único varón, no había muchos varones. Siempre es un problema que el varón estudie y bueno, tuve digamos, la suerte de ser el único en un sentido de la concentración, había mucha en mí, pero al mismo tiempo me sentía como un poco raro, ¿no? Siendo todas mujeres y ser el único varón en el curso. Y después, a los 2 años después, entró Maximiliano, también estudiaba con Sergio Neglia, se me pasaban a un curso de varones porque Elisa a veces, ya de aquella época, hacía cursos especiales de varones, aunque sean más grandes, para que hubiera varones en los cursos y hubiera bailarines, y me pasaban ahí. Después veían que era muy chico de estar con chicos de 18 y yo tenía 8 o 9 años, era como que no. Chiquito, muy eras chico, reservado, ¿no? Sí, aparte en esa época entraban a los 10 años, así que también fue como una excepción de que yo entrara tan niño, ¿no? ¿Y tuviste momentos difíciles? ¿Sufriste bullying? ¿Alguna situación? He sufrido, sí. Aparte en esa época no teníamos camarines, no había camarines para los varones y nos cambiábamos en los baños, entonces a veces te tiraban las zapatillas al inodoro, digamos, jodas o peleas y fue parte de uno. Me acuerdo en un episodio, es un episodio personal, que en la sala 10 de octubre, que ahora lamentablemente ya no existe como aula de la escuela de danza, son oficinas, ahí se daban las clases y ahí con la maestra en mi primer año tenía muchas ganas de ir al baño, porque para que entiendan, yo hacía la Escuela Nacional de Danzas y de ahí salía corriendo, terminaba 6:20 y 6:30 empezaba acá, salía corriendo. A veces las maestras, María Luisa Lemos, que fue una de mis primeras maestras, me traía de allá porque daba clase acá también, cruzaba toda la 9 de julio, llegaba y a veces no tenía ni tiempo de ir al baño. Entonces, me acuerdo que pedí permiso para ir y me dijeron que no, la disciplina es muy importante y haciendo un paso que uno sube la pierna a la rodilla, cierra, abre, baja, cierra, abre, y me hice pis encima y fue como no sabía dónde meterme. Ahí me dijo la maestra que fuera al baño, fui al baño y nada, después me fui al camarín, digamos a un cuartito que había que donde guardaban en ese momento lo que eran las cosas de gimnasia, porque teníamos gimnasia también, colchonetas y me quedé ahí hasta el final de la clase, esperé que se fueran todos y ahí me fui. Pero bueno, son cuestiones que pasan y ta. Ya después la próxima, aunque sea corriendo al baño, iba para no volver a tener ese problema, ¿no? Y tu día, lo dijiste un poco, era la Escuela Nacional de Danzas, la primaria también y el Colón. Yo a la mañana hasta 4º grado hacía el Munro en el Colegio San Pedro. No sé si sigue estando ese colegio, en el cual el primer grado la maestra era mi mamá. Sí, así que era una forma de poder verla más tiempo.
Y después de ahí terminaba y salía corriendo a tomar el tren y el colectivo para venir al centro, que era entre 1 hora, hora y media, dependiendo si agarrabas el tren o si había un paro, no había nada, el subte, dependiendo. Y llegaba a la Escuela Nacional de Danzas, a la tarde hacía la Escuela Nacional de Danzas y cruzaba corriendo a hacer a la noche la Escuela del Colón. Luego ya cuando pasé a cuarto año acá en el Colegio Presidente Roca, que está enfrente del Teatro Colón, que ahí ya había más bailarines, hacía a la mañana la Escuela Nacional de Danzas, venía a la primaria a la tarde y cruzaba de ahí para acá para hacer la Escuela del Teatro Colón. Y muy chiquito, para moverte, no, tu mamá no te podía acompañar. A los comienzos sí me acompañaba a ponerle 8:30, 9. Ya después a los 9 viajaba solo a la mañana, eran otras épocas también. Y nada, para mí también era toda una aventura de tomar el tren solo, de a veces a esa hora ibas apretado así, que a veces viajabas entre los vagones para estar más cómodo y nada, era todo un descubrimiento de crecer de golpe en un montón de cosas, ¿no? De responsabilidades. A veces cuando salía a la noche, que terminaba quizá un poco más temprano que mi madre, porque a veces la esperaba, volvía a la Escuela Nacional de Danzas, ella era preceptora ahí en la Escuela Nacional de Danzas de noche, y bueno, hacía mis tareas ahí o me quedaba dormido y esperaba y volvíamos juntos, y si no, me tomaba el tren antes y a veces, nada, me quedaba dormido. ¿Dónde? Y me pasaba en el tren. Entonces, en vez de bajar en Munro, bajaba en Granbur. Trataba siempre de tomar el que... Antes había uno hasta Granbur nada más. Después había otro que iba hasta Del Viso. Trataba de tomar siempre el de Granbur porque si me quedaba dormido eran 3 o 4 estaciones, nada, cruzaba. Por supuesto, no pagaba el pasaje de nuevo, me colaba, porque no teníamos para tantas cosas. Y bueno, nada, eso era un poco así mi niñez. Pero yo feliz, ojo, no, al contrario, estaba muy agradecido de estar haciendo lo que me gustaba, ¿no? ¿Te das cuenta de que había algo fuera de lo común o que tenías facilidad? Era algo que yo me divertía, para mí era un juego, era una diversión, era como que había algo interno que me llevaba a hacer cosas increíbles y no sé, es como... No tengo una palabra. Para mí siempre fue algo que salió de adentro y ni me importaba esa disciplina que uno tenía que tener. Un espacio de ensoñación. Viste, cuando al comienzo dije que me colgaba, también en la plaza iba con mis amigos de barrio y en los colgantes antes había aros, estaba como una especie de escalinata con puente que te podías colgar. Bueno, yo me colgaba y aparte hacía cosas con mi cuerpo. Era como ese, no sé, como que empezaba a descubrirse y a tener un sentido esas ganas de ese sueño que uno quería ser, que quería ser bailarín, ¿no? Entonces, de golpe, estar en 2 escuelas de danza, estar viajando y que poco a poco ibas viendo como tu cuerpo se iba evolucionando e ibas pudiendo hacer cosas que aunque uno quizá las podía imaginar, no sabías hasta que lo estabas probando. Entonces, era como una especie de sueño realidad, ¿no? Con tu propio cuerpo. A los 14 años viajaste a Caracas. También tuviste que crecer de golpe. Una aventura difícil, ¿no? Te enfermaste. ¿Qué te hizo mantener firme tu sueño? Bueno, nosotros antes de eso teníamos en la compañía de cámara de Lisa. La escuela salíamos a veces por mes a viajar por el interior, a hacer funciones, eso entre los 12 y 13 años. Entonces ya uno estaba como empezando a tener una experiencia profesional. Me acuerdo que la directora Murastrova en ese momento, porque estábamos perdiendo escuela, nos dio un atlas de Argentina. Entonces teníamos que estudiar, y esa nota iba parte de la nota que teníamos como bailarín. Cada vez que llegábamos a una provincia, saber la cantidad de gente, qué clase de vacas había,
de qué vivía la provincia. Era como todo un desafío muy especial. Entonces, a los 14 años era algo que hacía siempre el cuerpo de baile, bailarines del Teatro Colón, que llevaban en enero a un grupo para ayudar a la compañía de allá para hacer funciones de ballets más grandes. En la Fundación Teresa Carreño. Era como un convenio que tenía Teresa Carreño con el Teatro Colón. Y ese año, no sé por qué razón, nos mandaron a los bailarines profesionales y eligieron los 7 mejores puntajes de los alumnos de la escuela. Entonces, dentro de eso estaba yo. Y bueno, fuimos por un mes a trabajar a Venezuela con un contrato. Y de ahí, bueno, nada, me ofrecieron si me quería quedar el año. Vine de nuevo, preparé todo, me volví y empecé a vivir allá con otros compañeros de los que fuimos que quisimos quedarnos allá. Y teníamos, bueno, en el departamento tenías que hacer tu comida, limpiar, pagar cuentas. De golpe, nada, ser un ser humano normal, ¿no? De la vida cotidiana normal sin que tus padres te estén, ¿no?, manteniendo o pagando las cuentas. Sos vos ahora que tenés que hacer ese sacrificio, aparte de estar trabajando, aparte de estar aprendiendo, ¿no?, haciendo clases, ensayos, y nada, y fue duro porque también en un momento tuve una enfermedad que me dijeron que tenía que estar un mes en cama sin moverme y nada, yo no me sentía mal. Entonces pasé por varios momentos de querer dejar todo, deprimido, por momentos que no me importaba nada y hacía clases en el departamento. También mi compañero de cuarto no quería que estuviera ahí por cualquier cosa, entonces dormía debajo de la escalera, porque era como un dúplex, las habitaciones abajo y arriba estaba el living, entonces me mandó debajo de la escalera. Tenía mi colchoncito ahí y ahí estaba. Entonces hubo un momento que también había chicas de la escuela, Patricia Sánchez, Claudia Smigel, y en un momento me fui a dormir a uno de los cuartos con las chicas para no estar debajo de la escalera. Fueron momentos para un chico de 14, 15 años atravesar, pero había una cosa muy importante, ese sueño que uno quería ser bailarín, quería disfrutar del escenario, de bailar, me dio la fuerza, la tranquilidad, la seguridad y por supuesto el apoyo de mi familia. Yo llamaba a mi madre, te quedás ahí, eso es lo que querés, luchá, va a estar todo bien, siempre muy positiva, y en aquella época no era que agarrabas un celular y llamabas, sino que era marcar, a veces llamar a la operadora, que se comunicara, era todo mucho más cuesta arriba. Y bueno, nada, estuve ahí un año, después de ahí se me ofreció hacer mi primer protagónico, ya hacía ahí roles de solista, pero no un protagónico entero, que fue con el Ballet Municipal de Río de Janeiro. Y ahí también, de nuevo, otra responsabilidad, ¿no? Estar frente a una sala llena, como bailarín invitado en una compañía profesional, ya con un peso. Y el ballet que hice fue La Fille Mal Gardée, que es una gran obra de Ashton, de un gran coreógrafo inglés, y que no es tampoco tan fácil. Entonces, y bailar con esas primeras figuras ya de esa compañía, pasar 3 meses en Río ensayando. Por supuesto la experiencia también tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque en ese momento la compañía trabajaba en el Teatro Villalobos, ahí en Copacabana. Entonces el departamento que me dieron estaba a 2 cuadras del teatro ese de los estudios y a 2 cuadras de la playa de Copacabana. Así que tan mal tampoco la pasaba, ojo. Pero bueno, esa responsabilidad también me hizo crecer mucho más, estar como más concentrado y más serio en la disciplina del trabajo, de lo que se necesita en la danza o en cualquier trabajo para, si uno quiere llegar, ¿no?, a ese sueño, estar ahí presente, ¿no? Y animarte a lo que siguió en Latinoamérica, pero también después el salto de tus 18 años
Al Eso concurso internacional de ballet de Moscú. Eso fueron, en cada año hubo como cositas, ¿no? Porque después ya de Río yo ya estaba trabajando acá y hacía cuerpo de baile, pero también hacía roles de solistas. Hice la audición, entré al cuerpo de baile, estaba invitado a Venezuela, estaba invitado a Brasil a hacer otras funciones. Y bueno, primero fui a un concurso, porque en un momento quería saber si lo mío iba más allá todavía. Fui a un concurso en Osaka, en el cual la posibilidad también de que fui, porque pagaban todo, pasajes, estadía, todo. Y en la segunda ronda, eran 3 rondas, en la segunda ronda me eliminaron. Para mí fue una experiencia increíble, porque conocí a uno después de un gran amigo como Manuel Legris, que ganó el oro, que fue un actual de la Ópera de París. Y bueno, volver triste, pero al mismo tiempo saber que yo tenía un trabajo, no es que que estaba sin trabajo. Entonces también eso quizás me dio la fuerza de recuperarme rápido, porque estos golpes quizás pueden ser muy, muy fuertes para un chico, ¿no? Que recién está empezando una carrera, quiere y no puede, no logra. No todos en esta profesión lo pueden lograr. Entonces, cuando vine me ofrecieron lo de Moscú. Al principio dije que no, porque si en Osaka pasa eso, en Moscú, que es una de las grandes cunas de la danza, menos. Pero después, bueno, lo pensé y dije, ¿por qué no? Si por lo menos una vez en el Bolshoi lo voy a pisar. Ir a ver una escuela, ver el teatro ese maravilloso. Y bueno, ahí le pedí a Raquel Rossetti que me acompañara. Y nos empezamos a preparar con Gloria Casa. Gustavo Moliojoli hizo la coreografía de una obra contemporánea que teníamos que llevar. Y fuimos y bueno, volvimos con todo el triunfo de haber ganado la medalla de oro. Y ahí cambió muy nervioso? Mucho. Sí. Sí, porque la primera ronda, sobre todo, porque bueno, de golpe pisás un escenario que lo ves por primera vez, es un escenario enorme, por eso es Bolshoi, enorme, grande. Y estás con un público con un conocimiento increíble, y aparte el jurado era, no sé, creo como 12, 13, y estaba desde Ulanova, digamos, había increíbles miembros del jurado, Alicia Alonso, de todo. Entonces era una prueba muy, muy difícil. Y bueno, en la primera ronda pasaron cositas donde el público se reía, que también eso es como, wow, acá por lo menos pueden pasar cosas, por lo menos nunca vi en mis 50 años que estoy dentro de este teatro, que el público se riera, pero en Moscú sí se reían de cositas que pasaba el bailarín, o si el traje se le cayó una pluma, cosas que, bueno, es otra costumbre y uno no estaba preparado. Y eso fue... Pero bueno, por suerte tenía una gran compañera que fue Raquel, que me puso en su lugar. Y bueno, terminamos esa primera ronda, pasamos a la segunda, llegamos a la tercera, y ya en la tercera estábamos relajados, porque ya estábamos disfrutando, ya hicimos más de lo que pensábamos soñamos más de lo que podíamos soñar. Y llegar a la tercera entonces fue totalmente otra, ahí estamos bailando, no concursando. Y eso creo que también dio otra visión a la gente, al jurado, y bueno, y ahí ya después de ganar, volver, fue otro mundo diferente, que te recibiera la prensa, un montón de gente que te conocía. Claro. Es como, de golpe, todos los que quizás no estaban felices con lo que uno le había pasado, de golpe todos son amigos, todos sí estuvieron ahí. Entonces fue como encontrarse con otra experiencia en la vida, ¿no? ¿Cómo fue ganar la medalla? Sentir el momento en el que te aplaudían y te volvían a aplaudir y te ovacionaban, y no, vos por ahí no te sentías tan cómodo se ve con como la posibilidad de hablar. Yo aparte, lo mío no era hablar, ahora como verás es diferente. Pero nada, era como extraña. Primero era la primera vez que usaba un traje, ¿no? Un traje, teníamos la escarapela, eso tenía que estar presente siempre, y era como que no entendía por qué tanto, ¿no? Porque está bien, tener el premio,
pero era como que no paraban y me sentaba y yo quería que terminaran porque aparte había que seguir, ¿no? con los otros premios, tenían que seguir, teníamos esa misma noche la gala, la función, los bailarines tenían que bailar, entonces era como que, vamos, hay que seguir. Y nada, estaba emocionado, nervioso, fue un cariño desde el primer momento muy grande con el público de allá. Entonces, y que no era fácil, entonces tener ese cariño y ese respeto para mí fue importantísimo, lo sigo teniendo por suerte y nada, fue mágico. Yo era como que no reaccionaba a todo lo que me estaba pasando, ¿no? Y así se lo contaste a tu mamá. Así también, sí, gané medalla de oro, chao, beso, me voy a dormir, sigo durmiendo. Sí, porque es como que porque nos llamaron el embajador a la habitación como a las 6 de la mañana, uno estaba durmiendo, estaba cansadísimo, estuvimos como 3 semanas de concurso, de trabajo. En esa época Rusia tampoco era otra Rusia, a veces no había mucho para comer, fue como muy encontrar otro mundo totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? El control de que cada vez que salías del hotel que no podías casi ni salir, te tenían que acompañar, pedir permiso, fue como muy, muy duro. Pero bueno, uno en ese momento estaba bailando con el concurso y nada, cuando te llaman para eso fue como muy como que esa cosa de que te están tomando el pelo, ¿viste? Te están mintiendo, como que escucharon mal. Y bueno, no reaccioné un poco hasta llegar al teatro y donde veía que venían todos a saludarme, cada uno en su idioma. Yo no hablaba inglés, nada. Entonces era como que para mí era... un sueño. Ok, sí. Y cuando viniste lo decías, ¿no? Que fue una repercusión impresionante, un cambio en tu vida. Te recibió el presidente, Sí, Alfonsín. por suerte, porque cuando fuimos a la Casa Rosada a ver al presidente, yo justo había sido seleccionado para el servicio militar. Entonces tenía que hacer los exámenes y empezar el servicio militar que me tocaba en Córdoba. Y claro, era como... Yo no quería, ¿no? Nadie, calculo, quiera hacer un servicio militar. Entonces, para mí fue como un golpe muy duro y saber qué íbamos a hacer. Entonces, le decía a Raquel a cada rato, decile, a ver si puedo hacer algo, decile. Yo no me atrevía, ni siquiera. Raquel, como es más espontánea, le dijo que bueno, que justo me había pasado, si se podía hacer algo, ¿no? Como pidiendo a ver qué se podía hacer, todo, dijo que sí, y lo terminé haciendo en el Ministerio de Defensa, ahí en el Leandro Alem. El Leandro Alem, sí, cerca de Casa Rosada, Sí. en la oficina. Entonces, tengo mi foto No. todo derechito, y tenía la libertad de cada vez si tenía que salir afuera por unas funciones o cosas, me daban un permiso para ir. Y así estuve 1 año y medio, hasta que ya me declararon, bueno, ya que había terminado. Porque te convocaron, ¿cómo fue? Al American Ballet Theater de Nueva York. Exactamente. ¿A tus 19 años? Sí, a los 19, a mitad del 86, al final del 86 fue cuando fui para el American Ballet, que llamó a alguien de parte de Baryshnikov que había visto el VHS del concurso y bueno, quería conocerme personalmente. Entonces yo en ese momento, bueno, tuve mi primera operación de rodilla en una función acá en el Colón de Quijote, caí medio mal, se fisuró el menisco, me dijeron descanso, yo no descansé, se quebró un poco más y bueno, seguí bailando todo comienzo del 86 hasta que me hice un estudio. Antes no estaba la resonancia magnética, entonces el estudio era una inyección con un líquido y en ese momento la aguja estaba sucia, entonces me infectaron la articulación y bueno, nada, entonces lo que era más rápido de recuperación fue casi 2 meses, ahí me deprimí mucho también, fue un momento en el cual no sabía si iba a poder seguir bailando, porque bueno, al no conocer, no tenía sabiduría o de
de saber qué podía llegar a ser. Yo ahí ya estaba con Lino Patalano como representante y bueno, me ayudó muchísimo en el proceso. Y en ese momento justo llaman de parte de Barínico que me quería conocer, entonces que si podía viajar. Yo todavía no había recuperado mi flexibilidad ni había empezado clases, entonces le dijimos que estaba con muchas funciones. En esa época era muy difícil controlar si era verdad o no. Ahora, viste, con esto sabes dónde está cada segundo. Entonces dijo que sí, que no había problema, que más adelante. Entonces ahí llamé a mi maestra, Gloria Casda, en ese momento, para empezar a hacer clases. Y bueno, fui para allá. Llego a Nueva York, voy directamente del aeropuerto a un departamento que me tenían preparado para darme una ducha y seguía los estudios en Broadway y 19. Subo, estamos sentados ahí con uno de los mecenas del American Ballet, que fue quien me llevó, y resulta que abre la puerta Baryshnikov, me presentan y me dice, bueno, vamos a hacer la clase. Fui, me cambié en un estudio del American Ballet, era el maestro Jorgen Schneider, el maestro de la compañía y personal de él, la pianista Gladys, una filipina que hablaba español, y Baryshnikov y yo haciendo la clase. Él hacía también la clase, no era que estaba mirando, hacía conmigo. Entonces yo estaba con él y lo hacíamos frente a frente. Entonces cada vez que cambiamos, porque hace siempre el lado derecho primero, el lado izquierdo, nos cambiábamos y siempre, entonces era como tener a Baryshnikov. Yo todavía no estaba recuperado, las 14 horas de vuelo, porque no había vuelo directo, había que pasar siempre por Río. Y bueno, nada, terminó, me preguntó si me interesaba estar en el American Ballet. Le dije que sí, que ese era uno de mis sueños, estar en esta gran compañía. Y yo imaginando que, bueno, que había una posibilidad para entrar en cuerpo de baile, porque después está el solista y primero. Y me dice, ok, mañana vení y firmás un contrato como primer bailarín. Así que a los 19 años ya era primer bailarín del American Ballet. Y ahí otra vez, otro cambio en mi vida, mudarme a Nueva York, aprender inglés, que lo aprendí más por televisión, con programas de TV que así con un maestro. Y bueno, ahí empezó otra carrera mía, donde también no solo trabajaba ahí, sino en todo el mundo. Funciones. Sí, no, fue un cambio. Acá se hacían creo que 50 funciones al año y allá de golpe llegás y en 2 semanas tenés que aprenderte 4 ballets. Teníamos gira de 3 meses. Por todo Estados Unidos. Después teníamos la temporada del Metropolitan Opera House en New York de 2 meses, en las cuales eran 8 funciones semanales. Los técnicos entraban el domingo a la noche y el lunes entraba la compañía en el Metropolitan y ya ese mismo día teníamos la gala, la función de la gala, era el ensayo de la gala, el general y la noche la función. Al día siguiente se cambiaba, se hacía un ballet completo y se hacía el ensayo a la tarde general, ahí estaba la orquesta, todo, ¿no? Y a la noche la función. Y ahí, ponerle 7, 8 funciones de un programa. Entonces nosotros mientras bailábamos, ensayábamos, estaba el tema de las luces que ponían, sacaban, colgaban los telones, todo, y 8 funciones semanales durante 2 meses. Después teníamos un mes de gira internacional, cada 2 años íbamos a Japón por 3 semanas. Era todo una vida totalmente diferente, nuevos coreógrafos, cosas más contemporáneas, y yo fascinado porque era lo que quería, era ese sueño de estar siempre arriba del escenario, ¿no? ¿Y qué te impulsó a crear el ballet argentino a los 23 años? Me impulsó porque yo estaba empezando a hacer muchas funciones por todo el mundo y ahí galas, entonces era muy lindo cuando hacía gente nueva, todo, pero era como que digo, esto estaría bueno hacerlo con gente de nuestra región y dar posibilidades. Y entonces lo primero que hicimos con Lino fue, intentamos 2 veces sacar al ballet del Teatro Colón. La primera cancelaron por paro, no sé lo que fue, y teníamos como 2 meses de gira por Europa y bueno, teníamos todos los contratos firmados, bueno, dar la cara, y no se pudo hacer. El otro año intentamos, ya de 2 meses fue casi 1 mes, porque había teatros que no confiaban ya. Entonces volvimos a intentar y se volvió a cancelar. Ahí ya
digamos, con el Colón, ahí se habló con el Ballet del San Martín y hicimos la gira con el Ballet del Contemporáneo del San Martín. Entonces dije, bueno, yo necesito hacer algo. Hay mucha gente joven que quiere trabajar y que no tiene la posibilidad. Entonces hicimos el ballet argentino, primero con algunos integrantes mismos del Teatro Colón y alguna gente joven, nueva, y después de un año y medio nos tiramos a hacer audiciones para la región y bueno, y empezar a contratar bailarines, a veces bailarines que tenían 15 años, 14, 15 años. Y ahí salió Herman Cornejo, Nadia Mujica, muchos de los bailarines que ahora están acá también fueron parte del ballet argentino, tuvieron su primera posibilidad. Y con el ballet argentino hacíamos giras de 3, 4 meses por todo el mundo. Teníamos una temporada, tenían su contrato anual. Hacíamos Luna Park, cosas muy populares. Muchos Luna Park. Que a mí siempre fue algo que me preocupó mucho, que la danza llegara a todos. De chiquito, ¿no? Sí, de chico. Eso fue una vez que fui a ver a la cancha de Boca, con mi abuelo que me llevó a ver Boca River. No me acuerdo si ganó Boca River, no me acuerdo. Sí, me hice de Boca, bueno, por mi abuelo y por los colores. Y después le pregunté a mi abuelo ahí, digo, ¿y acá hacen ballet? Y me dice, no, están los teatros para ballet, okay. Y eso como que a mí me quedó, ¿por qué no puede ser el ballet en una cancha de fútbol? Si también es familiar y todo. Iba a ser en Boca, en y River. Se hizo y fue maravilloso. Y bueno, y salir también, digamos, Luna Park a veces hacía funciones de compañía de ballet, han estado. Y después, bueno, hicimos una función ahí, después con Tito Lecture en Luna Park y Lino armaron como un escenario como para que quedara como teatro. Y fuimos los primeros, junto con el famoso éxito que fue Drácula, de usar ese espacio también como ya fuera un teatro gigante, ¿no? Y entraban 5.000 personas y yo hacía un mes ahí de funciones y siempre lleno. Y la verdad fue un lindo cambio. Aparte salíamos desde Jujuy hasta Ushuaia, íbamos a veces pueblos que nunca llegaba nada. Entonces también eso la gente lo notó y eso siempre me preocupó. Y bueno. Y estuviste en distintas partes del mundo, con distintas personalidades también. ¿Qué fue lo que más te deslumbró o qué cosas atesorás entre tanto de tu vida? Es difícil, ¿no? Es la difícil, verdad, pero es complicado porque también por los premios que te dan, sí, la gente que conoces, no sé, son en diferentes épocas, no sé, haber comido un pancho con Nini Marshall, ¿entendés? Que ella hiciera una oda a mi dedo gordo. Liza Minnelli. Laisa, Norma Leandro, que me ayudara, o Alejandra Boero, a veces en cuestiones de complicación de entender un rol en un ballet, sí. Pisar un escenario como Luna Park con Alfredo Alcón, sí. Y no tener la música, simplemente la voz de él, con los textos de García Lorca. Digo, hay tantas cosas, haber hecho en Broadway, haber trabajado con Gwen, la primera esposa y la segunda de Bob Fosse. Son muchas cosas. Como decías, Laisa o Isabella Rossellini, Piazzolla, ¿entendés? Que venga Piazzolla a ver una función a New York, charlar. Te hablo como, y hay muchos más que puedo seguir nombrando, pero sí. No es esa la idea, sino que son muchas cosas muy fuertes y que eso no estaba dentro de mis sueños, en el sentido de que no es que uno no quería conocerlos, sino que nunca imaginé que podía. Y bueno, gracias a la carrera que hice, a donde llegué, y también, viste que esto también cuando llegas a un nivel te empiezan a invitar a eventos, sí. Y cosas, y ahí va saliendo, vas conociendo gente, entonces se me dio la posibilidad de eso también. Y hiciste mucho para que la danza llegara al gran público, y tu despedida fue como sí, es la evidencia más potente de eso, ¿no? 300.000 personas en el Obelisco. Sí, eso fue
era dónde podía hacer uno despedirse, dónde podía ser. Que más emblemático que el Obelisco y la 9 de julio, donde siempre se festeja todo o se destruye todo, que ese lugar. Y bueno, por suerte fue en otra época donde no estaba ahora con todos los buses, todo, que te acortan y es diferente el formato. Entonces decidimos de hacerlo ahí y bueno, había que hacerlo, por supuesto, antes de Navidad, porque después ya desaparecen todos. Y bueno, justo cayó el 22 de diciembre, un fin de semana. Entonces, también eso, pensar, ok, un 22 tiene que ser un fin de semana que no joda el tráfico, sino también no te dan buenas caricias y no te mandan a cualquier lado, porque estás interrumpiendo para armar el escenario, todo. Y bueno, y ahí se hizo. También qué podía hacer. Entonces quería compartir con amigos de mi trabajo, con gente con quien estuve, que son amigos y cantantes o diferentes, ¿cómo diría? Artistas, también, ¿no? referentes del arte argentino, ¿no? Y bueno, estuvo Tamara Rojo, de España, Nina Nanashvili, que fue una compañera mía y que estuvo también, ella ganó el oro en el concurso de Moscú, conmigo en la parte mujer. Eleonora Casano, que fue compañera por muchos años. Estaba Maximiliano Guerra. Después vino José Carreño, compañero del American Ballet, Manuel Legris, de galas y de época. Estuvo Sandra Mianovich, la orquesta del quinteto de la Fundación Piazzolla. ¿Qué más? Murdo de Lelutier, que hizo la presentación, que la Mona Jiménez, Mercedes Sosa. Digo, ¿qué más se podía pedir? Por supuesto uno quería más, pero bueno, no todos podían. Y bueno, yo traté de estar lo más posible en el escenario, bailando de todo, tango, clásico, y bueno, y fue un final maravilloso. La gente 2 horas de pie viendo ballet, y muchos veían por pantallas y cosas, me verían así de chiquitito. Fue la verdad como un retiro mágico, un retiro en lo más alto de mi carrera, que eso también quería despedirme en lo más alto, en lo más mejor, como que se dice, y teniendo el cariño y el respeto de la gente, que eso también no es fácil de conseguir y mantenerlo, ¿no? Por tantos años. Fue un final y un comienzo. Como director, como maestro, ¿qué querés transmitir a través de esta nueva experiencia? Bueno, porque estuviste en Uruguay, lo haces acá. La verdad, cuando me retiré, fue una necesidad también de tener una tranquilidad, estar conmigo mismo de nuevo y tener mi espacio, ¿no? Y ver desde ese punto por dónde ir. Tuve la suerte de encontrar a mi amor, tuve la suerte de que me ofrecieran por primera vez dirigir una compañía de ballet que fue en Uruguay, que fue este gran presidente Pepe Mujica en su momento, y bueno, y hacer renacer una compañía como es el Ballet Nacional del Sodre, una institución que tiene también sus años, con la danza, con el arte, con la cultura. Y bueno, fue un desafío interesante y que me dio muchas ganas. Ahí empecé de nuevo a encontrarme con lo que a mí me gusta, que es la danza, organizar, generar, transmitir, ayudar. También fui como maestro en diferentes partes del mundo. Y ahora, bueno, ahora me toca aquí en el Colón, que era como un debe mío personal, ¿no? De cuando uno deje ya también esto, dejarlo bien, sobre todo también para mí, porque como le dije también a los bailarines acá, yo tengo como una especie de odio y amor por ese teatro, porque me hicieron muchas cosas, pero también me dio mucho. Entonces, es un trabajo lindo, difícil, es un trabajo en el cual, sobre todo,
el cambiar la mentalidad, tratar de entender lo que es la cultura del trabajo y cómo fue evolucionando la danza, cómo va evolucionando, digamos, el mundo, ¿no? Algunas cosas para bien, otras cosas para peor, pero hay cambios. Hay cambios que nosotros también tenemos que hacer esos cambios. Y bueno, y para mí es un placer poder estar acá, poder ser parte de estos 100 años del ballet y bueno, ojalá pueda dejar lo mejor de mí, ojalá pueda hacer ese cambio que necesitamos todos y que bueno, que de acá en más sea otros 100 años nuevos, diferentes, con una visión a futuro y que para toda la generación que viene detrás sigan teniendo este lugar maravilloso que es el Teatro Colón, ¿no? Julio, contaste que tu abuelo cuando eras bebé te tenía entre las manos y decía, este nene va a llegar lejos. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Gracias, gracias porque aparte mi abuelo fue mi padre, entonces para mí fue el hombre de la casa. Le diría gracias por el aguante, gracias por ser como siempre fue, cómo fue con la familia, cómo fue con ese cariño y respeto por cada uno de la familia y estar siempre presente, ¿no? Así que, y para mí sigue presente toda mi familia, aunque no están ya acá en este sentido, pero siguen estando y a veces cuando tengo alguna duda, siempre como que hago preguntas a ellos y a ver qué me responden, ¿no? ¿Qué rescatás de los sueños de ese nene que estaba compartiendo habitación con su mamá en Munro, en la casa de los abuelos, y estos sueños de hoy, ¿no? ¿Qué te parece que une todo? Para mí el respeto y el cariño que me inculcaron en mi familia por lo que hago. Para mí fue eso muy... Me voy a poner a llorar y no quiero. Perdón. Y eso es lo que trato de inculcar a la gente joven. Que no nos olvidemos que hay que respetar, que hay valores que tenemos que seguir manteniendo. Y eso para mí es el sueño que une. A ese chiquito que miraba, soñaba, ahí, miraba hacia arriba y al lado del mar, y al lado del mar, que eso es algo, el agua es muy importante. ¿Qué se siente vivir de tu sueño? ¿Qué se siente? Es algo mágico, agradecido. Estoy muy agradecido porque siempre hice lo que quise en mi carrera, es ese sueño de poder lograrlo, ese sueño, pero todo eso viene con un trabajo, con una disciplina, digamos. Entonces, es un sueño, pero vos también tenés que trabajar por ese sueño. Entonces, para mí fue como increíble cumplir ese sueño, increíble seguir poder teniendo sueños y es increíble seguir trabajando para que esos sueños se hagan realidad, ¿no? Para mí, poder sacar el ballet del Teatro Colón y que recorra todo el mundo sería ya el cierre de un sueño mágico, de algo que me quedó pendiente. Y el otro sueño que tengo es que alguna vez en las escuelas, en todas las escuelas educativas, primarias, el arte esté presente, pero no como un hobby, sino como un trabajo, como un conocimiento y una relación social que nos hace falta. Así que ese es otro trabajo más difícil, pero bueno, vamos a ver. De a poco. Soña quizás, que sale. Soñar no cuesta nada, ¿no? No. Gracias, Julio, un placer. No, por favor, gracias. Muchas gracias.